Bueno, familia, bienvenidos señores una vez más a este su canal y su espacio realmente católico. Ojo, hoy es un... A ver, el video que vamos a reaccionar hoy, este tema de lo que vamos a reaccionar hoy, yo me quedé pensándolo tanto como que digo, a ver, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde esto comenzó a ser un debate, porque la verdad lo pienso, lo he meditado, le he dado tantas vueltas y digo, pero ¿cómo caímos a pensar que esto es un debate? O sea, o sea, es que de verdad yo intento, miren, yo intento de todo corazón entender a nuestros queridos hermanos separados, entender, meterme en la cabeza, o sea, meterme en su mundo y tratar de entender las cosas como ellos la ven y no le llego, o sea, no puedo, no llego hasta allá y no es porque ahí va a saltar uno, ya lo conozco, no, porque eso es el Espíritu Santo, no, o sea, no, es que es algo, perdón que lo diga, es algo tonto la forma en la que piensan muchos hermanitos separados. No todos, hay algunos que son muy, voy a ponerlo de esta manera, muy inteligentes, muy capaces y que tienen una forma de pensar un poquito más racional. Pero el hecho de seguir siendo católico y tener este grado de racionalidad me causa mucha suspicacia. Porque es que es muy difícil no darte cuenta de que el protestantismo, como dice nuestro difunto querido padre Manuel Carreira, es un cúmulo de opiniones y todas valen lo mismo. O sea, y sí, o sea, duele decirlo, es difícil aceptarlo, pero es la verdad. O sea, el protestantismo son opiniones y todas tienen lo mismo. O sea, da lo mismo lo que diga para un protestante, ¿ok? Lo que diga un académico que lo que diga una persona que se aprendió dos versículos y ya, o sea, te lo digo así de sencillo, sin ganas de denigrar a nadie, ¿eh? Pero es por este tema que vamos a ver el día de hoy que salgo a esta conclusión, porque que realmente digo, ¿cómo llegamos a pensar que es solo fe versus fe más obras? O sea, cómo, cómo esto llegó a ser un tema? O sea, al final me lo pienso y digo, es que ni siquiera entiendo cómo llegó a ser un tema. Pero bueno, sí. Entonces aquí tenemos, señores, nada más y nada menos que a nuestro querido hermano Rigo Ardon, que hoy va a básicamente a defender la postura de fe más obras, y Oscar Oseguera, que va a defender la solo fe. Vuelvo y repito, a ver, es que la verdad no sé, lo digo, no sé cómo esto llegó a ser un debate o un tema, pero aquí lo tenemos. Y sin duda alguna, la forma en la que Rigo explica y defiende la fe más obra es que el debate se acaba antes de empezar. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? No. Quédense a verlo y ya van a ver. Pero ojo, todo el que lo quiera ver sin interrupción y todo, el link va a estar debajo. El canal de Rigo Ardon también va a estar debajo para que vayan y se suscriban y lo sigan y aprendan mucho de él, como yo he aprendido mucho de sus debates y toda la cosa. Que la verdad, tengo que decir, eh, a veces digo, wow, no sé cómo Rigo Ardon saca todas estas cositas, pero de verdad te digo que sí, papá Dios lo utiliza grandemente. Y bueno, que Dios lo siga bendiciendo y comenzamos en 3, 2, 1, acción. Dice. Bueno, a Listo. continuación vamos a iniciar Listo. con la exposición y en Ok. esta ocasión va a comenzar el hermano Riguardón con 15 Muy minutos bien, para muy su bien. exposición. No sé si esté listo, hermano. Sí. Listo, Estamos me ready. dices. Bueno, antes de que comience, quiero decir que el oponente va a tener que apagar su micrófono para que no haga interrupciones hasta que este termine. Muy bien. Así que en cuanto usted comience a hablar, yo le pongo el cronómetro. Dice. Listo, ¿Listo? Ok. listo. Adelante. Bien. Hermanos, antes de iniciar Muy mi bien. discurso de apertura, quisiera recordar a la audiencia que este debate trata de la doctrina protestante de la sola fe versus la fe y obras para la justificación. Ujú. No trata de ninguna manera de sola fe Muy bien. versus solo obras. Ok, mira. Y por esto mismo es que no entiendo a veces el debate. Porque el protestante cree que es la fe primero y luego las obras. Y el católico entiende que es fe y obras. Y que a través de las obras encontramos justificación. ¿Ya? Pero no solo las obras, ni solo la fe, sino las dos. Eso es lo que cree el católico. Pero el protestante cree que es fe y ya después de que tú tengas fe, entonces llegan las obras. Y es como que, no. O sea,
No, o sea, de verdad lo digo, pero bueno, sigamos el Claro debate, esto señores. porque la Iglesia Católica no enseña que solo las obras sin la necesidad de la Muy fe bien. justifican a un creyente Exacto, cristiano. eso no lo enseña la Además, Iglesia mi Católica. estimado Oscar tendrá que Muy bien. evitar la enorme falacia de muñeco de paja de afirmar que la Iglesia Católica enseña que las obras nos Claro, salvan sin la gracia de Dios, pues claro, esto claro, ya fue condenado por la misma Iglesia Católica durante el Concilio de Trento en su claro, claro, decreto claro, sobre la claro. justificación Canon 1 que dice, si alguno Así es. dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras sin la Bien. gracia, Ujú, sea ujú. anatema. Amén. Sea Aclarado anatema, eso es esto, cierto. vayamos al punto y Dice, empecemos con si su alguno definición. dijere, vuelvo y repito porque esto es muy Justificarse importante, ante dice, Dios por sus propias obras sin la gracia, sea. eso quiere decir, vuelvo y repito, eso quiere decir que no una persona, un ser humano no se puede justificar delante de Dios sin la gracia que Cristo deposita. Por eso vuelvo y repito, para mí este debate del todo no tiene, pero como hay personitas por ahí que hasta a mí mismo me lo han dicho que es solamente por la fe, digo, a ver, que no, es que no, que no, porque tú tienes que hasta que bautizarte y bautizarte es un hecho. Claro, no es una obra de misericordia como otros lo quieren poner, pero hay que hacer. Lo que quiero decir es que hay que hacer para bueno, sigamos, antes de que comience este debate, ya sé que va a ser un poquito largo esta reacción. Anatema. Sí. Aclarado esto, vayamos al punto y empecemos con su definición. ¿Qué Bien. es la sola fe? Hermanos, ¿Qué es la sola fe? Me encanta que Riego empiece de esta manera porque realmente hay que definir los términos para poder enseñarlo. Y esto es una muy buena pregunta. ¿Qué es la sola fe? según su creador Martín Lutero en su artículo Sextantis Gracias. et Cadensis Wow, Ecclesiae a dice, Martín Lutero le esta va a visitar. doctrina, la sola fe, Muy es bien. la cabeza y la piedra angular, por sí sola engendra, nutre, edifica, preserva y defiende a la iglesia de Dios. Sin ella, la iglesia no puede sobrevivir ni siquiera por una hora. Bueno, este What? debate durará más que una hora, pero la defensa de sola fe que presentará mi estimado Oscar la derrumbaremos en menos de 15 minutos. No, espérate, Rijo, espérate. Así no, espérate. Espérate. Dicho esto, pregunto, ¿qué enseña la Iglesia Católica sobre este tema? ¿Qué Hermanos, la enseña? Iglesia Católica enseña que somos salvos por gracia y Por justificados gracia. por medio de la fe y de las obras. Somos salvos por la gracia. ¿De qué gracia? La de Cristo, que fue el que dio su vida por nosotros en la cruz. Por esa gracia somos justificados. Por esa gracia. Por la fe en Cristo somos justificados teniendo fe porque hay que creer. Pero también las obras nos ayudan en el proceso de justificación. No es uno o el otro, son los dos. Expliquemos esto paso a paso para su mejor comprensión. Ujú. Primero, somos salvos por gracia. Esto lo compartimos tanto católicos como protestantes. Miren, Sí, está de más decir que hace más de 2000 años Cristo vino al mundo y murió en una cruz por nosotros. De claro. esta manera nos regaló la salvación por gracia. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es la gracia? La gracia La es un gracia. regalo inmerecido que Dios nos da. ¿Por qué es Wow. inmerecido? Porque todos nosotros somos pecadores, por lo que no nos merecemos a Dios. Wow. O sea, ven lo lindo de definir términos. Cosa que yo recomiendo a todos mis hermanitos separados que están por allá que hagan lo mismo, que comiencen a definir términos, que busquen, que no solamente lean un pasaje y no, no, hay que entender el contexto y qué es las cosas. Y algo muy importante que lo hacen todos, que mira que hasta aquí me voy a poner grande. Algo muy importante que hacen todos nuestros queridos hermanos separados es algo malo, es muy malo. Ellos combaten o pelean cosas que la Iglesia Católica no enseña. Es decir, ellos ni siquiera indagan qué cree y qué enseña la Iglesia Católica. No, ellos se hacen un muñeco de paja, es decir, su propia idea de lo que ellos creen que el catolicismo enseña y eso es lo que ellos combaten. Y yo a veces digo, pero ¿cómo lo...? Bueno, muy callado. Sigue, Rigo. Sin embargo, Él, en su infinito amor y misericordia hacia el género humano, decidió por su santa voluntad venir al mundo y con su sacrificio regalarnos la vida eterna. Eso sí, a todo aquel que voluntariamente quiera aceptarlo y acatar sus enseñanzas. Es Amén. decir, que Cristo con su sacrificio nos abrió de par en par las puertas del cielo, puertas que Muy antes bien, que Él muy bien, llegara estaban cerradas. Así lo muy bien. enseña la Escritura en Romanos Romanos, 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. muy lindo. Biblia.
por un tubo. Esta es otra cosa que he visto mucho en los debates de protestante versus católico, que el católico presenta muchos más textos bíblicos que el protestante. Cosa rara, ¿eh? Cuando hablamos de que ellos son solo Biblia. Pero bueno, sigamos. Esto, vayamos al segundo punto. Eso es. Lo de la gracia es muy importante. Ya sabemos que es por gracia que somos justificados, ¿ok? Por gracia. Pero ahora entran dos roles, que es la fe y las obras. ¿Qué es lo que Rigo va a explicar ahora a continuación? Somos justificados por medio de la fe. Primero la fe y luego las obras. Me encanta. Mira, esto es algo, de verdad lo digo de todo corazón. Esto es algo que para mí me parece genial de que Rigo haga esto de querer como explicar las dos cosas primero para dar a entender el punto. Esto es algo genial. ¿Por qué? Porque va a explicar las dos cosas y luego, después de explicar, a ver, primero la gracia, luego la fe y luego después las obras. Y lo explica tanto qué significa, qué es, o sea, cuál es el término, qué enseña la Iglesia Católica, dónde se encuentra en la Biblia, dónde se enseña, quién lo enseñaba, padre histórico o historia, y después lo da a demostrar que si se decía o no se hacía también históricamente, y luego los dos en conjunto. O sea, es que esto es para que no haya un pero. Esto es para que la gente no se invente ni un cuento siquiera a favor o en contra de lo que Rigo está diciendo. Por eso te dije que es algo contundente contra este tema. Y en Sigue, esto Rigo. también estamos de acuerdo católicos y protestantes. Y esto lo enseña el mismo Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este punto es muy relevante, muy importante explicarlo. ¿Por qué? Porque los protestantes creen que la justificación se da una sola vez y para siempre. Error. Lo que está queriendo decir, no, y aquí va, porque, a ver, es que este es el problema de hablar un tema con protestantes. Porque unos creen una cosa y los otros creen otra. Y el que vaya en contra de lo que el otro cree, no, ese está enseñando, no está enseñando sana doctrina. Esa es la excusa. Y ninguno tiene la razón. Por eso decía Manuel Carrera, todos tienen opiniones y todas valen lo mismo. ¿Por qué? Porque son opiniones. No tienen un concepto de verdad. No lo tienen. O sea, pero esto de decir que una vez salvo, siempre salvo, no. Es que no. Mientras tu vidas tenga, tú jamás puedes decir que tú eres salvo. Es que eso es hasta falta de humildad. Eso es hasta falta de amor a Cristo, decir esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no somos merecedores de esa gracia que Cristo nos dio. No somos merecedores de que Cristo haya muerto por nosotros. O sea, porque somos pecadores. Y si tú estás vivo, quiere decir que aún tú tienes la oportunidad de pecar. Pero una vez salvo, no eres siempre salvo. Porque si pecas, te apartas de la gracia de Dios. Te aleja. Y por ende no vas al cielo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, por eso una vez salvo, no, siempre salvo, no existe. Eso es enseñanza del demonio. Y que es por medio solamente de la fe. Mientras los católicos creemos que la justificación inicialmente sí se puede dar solo por fe, pero nosotros, a diferencia del protestantismo, inicialmente, repíteselo, Rigo. Sí se puede dar. Mientras los católicos creemos que la justificación inicialmente sí se puede dar solo por fe, pero nosotros, a diferencia del protestantismo, también creemos que esa justificación es un proceso progresivo que lleva toda la vida. Que es un proceso progresivo, el que te muestre, el que te enseñe lo contrario a esto que Rigo está diciendo, díselo, que te mandé yo, que es un mentiroso. Si te dice que no, que tú de que te bautices ya tú eres salvo, de que tú te conviertes ya tú eres salvo. No, que yo me arrepiéntete y ya, y con eso tú vas a conocer a Jesús. ¿Cómo? Mira, hay que tener mucho valor para decir las cosas a veces que dicen los protestantes, ¿verdad? Y así lo deja ver el académico protestante N.T. Wright cuando dijo, la justificación futura se dará con base en la vida entera. La justificación futura, es decir, en español castellano, cuando tú te presentes al juicio de Dios, que es decir, cuando tú partas de esta tierra para allá, se dará según lo que tú hayas hecho en esta vida entera. O sea, según la vida entera. No es en un ratico, no es
Me arrepiento, Señor, ya yo soy... No, no es así. No es así. Eso no justifica. Porque queda una mancha del pecado. Pero eso es otro tema, ya no vamos a entrar en eso. Pero como esto es un canal para católicos, entiéndalo de la siguiente manera. Usted rompe un cristal a un vecino suyo, usted va donde el vecino suyo, le dice, mira, discúlpame, te rompí el cristal. Sí, ya el vecino te perdona. Dice, claro que sí, vecino, yo lo perdono. Pero falta algo, el cristal está roto. Esa es la mancha del pecado. Por eso nuestra Madre Iglesia siempre indica y dice penitencia, ayuno y oración. ¿Para qué? Para poder cubrir, limpiar estas manchas que deja el pecado. Y estas manchas son las que nos llevan a purificarnos a lo que es o conocemos como el purgatorio. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Creo que es una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque hay una deuda todavía. Después de cometer ese hecho, queda esta deuda, esta falta que cometimos, de este cristal roto, todavía hay que reemplazar este cristal. ¿Entiendes? O sea, pero esto es otro tema. Seguimos con esto. Pero es algo que quería agregar porque de aquí es que parte esto. Es de este tema que nace esta cosa, ¿ok? Pero bueno, seguimos. Dale, Rigo. Y esto que afirma N.T. Wright y que también creemos los católicos es perfectamente consecuente con lo que enseña la Escritura por medio del apóstol Pablo en Filipenses 2:12. Luchad por vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, se preguntarán ustedes por... Mira, no lo sabía esto. Luchad por vuestra salvación con temor y temblor. Esto, yo quiero saber en qué parte te está diciendo quédate acotado en tu casa y ya porque tú creíste y te arrepentiste y ya tú eres salvo. O sea, eso no funciona así. Que hay que luchar en esta vida con temor y temblor, porque así lo demandó Jesucristo según Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Noten ustedes que aquí Cristo dice el que persevere hasta el fin será salvo. No dice una vez justificado siempre salvo en el sentido protestante. Y me gusta mucho, perdón que haga este énfasis, y me gusta mucho también esa lectura que acaba de presentar Rigo también, para lo mismo cuando las personas abandonan el catolicismo y se van para otra iglesia. Bueno, ya no sería otra iglesia, una secta, perdón. Yo sí soy claro, lo siento. Yo aquí no andamos en falso ecumenismo. Si usted se va de la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, usted se va a meter en una secta que no viene de Cristo. Y fácilmente, por no decir que está poniendo en juego su salvación, voy a decir fácilmente no llega al cielo. Fácilmente. Pero como yo no soy Dios, no me toca a mí justificar ni nada, ni juzgar. Es a Dios, pues fácilmente. Lo vamos a agarrar en fácilmente. Pero a mí me gusta esa lectura porque es una lectura que habla muy claro. Vendrán falsos profetas que engañarán a muchos, saludarán, bla, 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 pero el que persevere hasta el final, este será salvo. No dice el que se salga, no dice el que busque otra cosa, no dice el que se invente otra iglesia, no. El que persevere. Porque Jesús sabía, es que Dios lo sabía que es difícil. Sí, señores, la fe es difícil, es difícil. No es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo todo el mundo estuviera aquí. No, es que es difícil dejar todas las cosas que hay que dejar para comenzar a hacer las que hay que hacer. Es difícil. Dios lo supo. El mismo Dios vino y murió en una cruz por nosotros. Así de difíciles. Cargó con su cruz. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser diferentes a Jesús? ¿Por qué? ¿De dónde nació eso? De una mala interpretación de un protestante enseñando cosas que Jesús no vino a enseñar nunca. Pero bueno, seguimos. Ahora, recordemos que el tema de la justificación está íntimamente ligado al tema de la salvación, ya que una persona que no es justificada por Dios no puede salvarse. De ahí fue lo que dije del purgatorio un poquito más atrás, que de este tema, de la justificación, es que viene la parte de la salvación. Eso es lo que significa básicamente, justificado, salvado. O sea. Ahora, ¿cómo es la justificación? Básicamente, ¿ok? No es igual, pero sí. Final. La Iglesia Católica enseña que también es por medio de obras. Tercer punto, las obras. Y para mí el más importante y que creo que todos debemos de prestar atención y presta atención, porque aquí de verdad Rigo, el argumento que da fue... Yo me quedé y dije, no puede ser. Esto me lleva a mi tercer punto, justificados por medio de las obras. Hermanos, es precisamente aquí donde se centra el tema de este debate y se da el punto de quiebre, por así decirlo, entre el protestantismo y el catolicismo. Hasta ahora, todo lo que hemos escuchado, y fíjate que esto es verdad, hasta ahora todo lo que hemos escuchado, fácilmente un protestante te dirá amén a todo esto, sin problema. Pero cuando brincamos a este punto, que es fe y... obras, no fe o obras, no. Fe
y obras. Porque ese es el problema del protestante, que él tiene en su cabeza que el católico tiene que hacer, que solo con el hacer. No, no es eso. Eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. Es uno y el otro. No uno o el otro. Uno y el otro. O sea, pero bueno, por más que lo explique, yo sé que va a haber gente ya que que los va a venir en los protestantes comentarios a decir lo afirman que que la quiera. justificación es solo por fe, mientras los católicos sostenemos que es por fe y obras. Bien. Fe y qué y obras. Fe y qué y obras. No uno o el otro. Es los dos. En este punto, mi estimado Oscar dirá que ellos no enseñan una fe sin obras, sino que la sola fe que ellos profesan enseña que las obras son producto consecuencia de la fe, que una persona que tiene una verdadera fe necesariamente tiene que hacer buenas obras, pero... Y esto es lo que cree todo el protestantismo a nivel mundial. Y esto es mentira. Esto, si, ojo, mira cómo engañan, porque es que quita el asunto. Así es que te engañan. Con cosas que parecen razonables y que tienen un cierto sentido, porque tiene cierto sentido. Tú dirás, pero bueno, ¿y cómo yo voy a hacer si yo no creo? Pues yo tengo que creer primero para poder hacer. No. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que nunca se les predicó, pero fueron buenas personas en el mundo? Lo mandamos al infierno. Nunca se les predicó, nunca conocieron. ¿Qué hacemos con esa gente? Vivieron en la Amazonas, pero eran buena gente, eran buenos padres de familia, todo bueno, todo muy buenas personas. Lo único que hicieron fue que nadie fue a predicarle porque vivían en el Amazonas. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿A dónde la mandamos? Pregunto, porque, ¿me entiendes? O sea, ¿esa gente puede encontrar justificación delante de misericordia, delante de Dios? Sí puede. Y más adelante lo vamos a escuchar aquí. Pero no me voy a adelantar. Eso es otro tema. Sé que es otro tema, pero, presten atención en este detalle que dice el protestantismo, que es, gracias a la fe que tú tienes, te va a llevar a hacer obras. Esto no es así. Eso no lo enseñó ningún padre apostólico, ningún cristiano de los primeros 1500 años creía en esa vaina. Eso es mentira. O sea, es que ¿de dónde sacaron eso, loco? De verdad, o sea, ¿de dónde sacaron pero esa que las disparate? obras no justifican. De hecho, esta no es una invención de Oscar, sino que así lo enseñaba Martín Lutero cuando dijo, cuando recibáis la ¿De dónde lo sacaron? fe de Oscar, sino que así lo enseñaba Martín Lutero cuando dijo, ¿de qué? Pero ¿de quién? esta no es una invención de Oscar, sino que así lo enseñaba Martín Lutero cuando dijo. Oh, esto nació 1500 años después. Wow. ¿Cómo? Aquí nace la pregunta que yo me hago siempre. Siempre me he hecho esta pregunta. ¿Cómo un protestante ignora 1500 años de historia? ¿Cómo? En mi último video que subimos en este canal demostramos, para los que dicen que en la iglesia primitiva no se enseñaba lo que se enseña hoy, demostrado quedó con las cartas de los padres apostólicos que se enseñaban y se creían todas las cosas que hoy creemos. Es lo gracioso. Es gracioso esto porque no hay forma de justificar ciertos puntos hasta que llegan al punto de que fue Martín Lutero el que lo habló. Punto. Pero Martín Lutero no es Cristo. Martín Lutero no es la iglesia, no es el magisterio, no son todos los apóstoles. Fue un rebelde más que quería imponer sus ideas en contra de lo que se creía ya. Después de 1500 años de historia, de 1500 años de enseñanza. Te pregunto, ¿qué hicimos con los 1500 años? ¿Dónde lo ponemos? Pero bueno, vamos a darle. Seguimos. Dijo, cuando recibáis la fe, las buenas obras acudirán automáticamente. Falso. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Falso? Pues hay que entender automáticamente. Así piensen, escuchen. Cuando recibáis la fe, las buenas obras acudirán automáticamente. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Falso? Pues hay que entender que las obras necesariamente no provienen de la fe. Las obras necesariamente no provienen de la fe. Vuelvo a repetir. Las obras necesariamente no provienen de la fe. Porque como un hombre que puede ser ateo, trate bien a sus hijos. Y viva y sin conocer a Dios, sin decir de Dios, sin decir nada,
vamos a poner un agnóstico, lo que sé yo, una gente que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, que no cree en las religiones. Pero esta persona es un padre excelente, esta persona es una persona excelente en la sociedad, esta persona es una persona de bien. ¿Podemos condenar a esta persona? ¿Se puede mandar a esta persona al infierno? La respuesta va a depender si tú le preguntas a un católico formado o a un protestante. Porque el católico formado te va a decir, esta persona puede, escuche, puede, no es que será salvo, puede encontrar gracia delante de Dios. Porque por esas personas fue que Cristo vino a morir en la cruz. Fue por ellos. No fue lo sano. El sano no tiene, como decía Jesús, no tiene necesidad de doctores. Es el enfermo. Pero seguimos. Y prueba de ello es el caso de los ateos, que también hacen buenas obras, sin embargo no tienen... Señores, yo no había llegado hasta aquí, que conste. Ojo, no es que yo... no había llegado hasta ahí, Ya de aquí el debate es todo brand new para mí. Fe. Seguimos. Entonces, ¿de dónde vienen esas obras de los ateos? Definitivamente no de la fe. Por lo que las obras no vienen necesariamente de la fe, sino que la fe y las obras son independientes la una de la otra. ¿Se entendió esto? Que no son... No. Una I. No. Y ambas provienen de Dios. Ahora, esto... Ambas, espera, ¿cómo de dónde que vienen? Son independientes la una de la otra y ambas provienen de Dios. ¡Tara! o sea, se nos olvida ese factor. Se le olvida a nuestros queridos hermanos separados de que es Dios el que infunde el bien hacer. Es esa gracia, es ese soplo de Dios en nosotros que nos permite. Es que te voy a hacer una pregunta. Viene pregunta. ¿Qué sería bueno sin Dios? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Eso nosotros lo entendemos hoy en día, gracias a Dios. Pero sin Dios, sin la existencia de Dios, tengo que decirlo, no hubiera nada ni bueno ni malo. O nada bueno. Ponte a pensar, ¿qué es bueno? Y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo ahora. Pero bueno, eso es otro tema. Seguí. Pero aquí, dale, play. Ahora, ¿esto lo enseña la Escritura? Sí. Por ejemplo, la fe que proviene de Dios... Espera. Esto lo son independientes, no vienen necesariamente de la fe, sino que la fe y las obras son independientes la una de la otra, y ambas provienen de Dios. Ahora, ¿esto lo enseña la Escritura? Sí. Por ejemplo... Aquí esto es muy bueno. Presten atención, por favor. Presten atención para todo aquel que diga, no, pero tú tienes que demostrármelo con Biblia. Que lo gracioso es que el católico ha dado Biblia para todo. La fe que proviene de Dios según Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y las obras que también provienen de Dios según Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Es que no puede haber cosas buenas sin Dios. Dios creó todo. Todo lo que creemos que es bueno y lo que creemos que es malo es por algo. Todo tiene... Aquí, bueno, a ver, yo voy a hablar... no me gusta a veces involucrar mucho estos temas porque realmente la gente no lo va a entender del todo. Entonces como que esto requiere un poquito... No es que yo sea, yo creo que soy el peor de todos nosotros si hablamos de nivel de catolicismo, Yo soy el mapa bajito, el que va del último, después del último voy yo, para que entiendan. Pero el tú reconocer que es gracias a Dios que tú puedes hacer cosas buenas, es que, señores, hasta el mismo Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno es solamente Dios Padre? ¿Qué nos está enseñando Cristo? Es para esto, para que no caigamos en esta soberbia que condenó al maligno. Se llama ser humildes, pero no una falsa humildad. No, humildes de corazón. Darnos cuenta de que es por gracia.
Es que si hoy podemos hacer algo bueno por otra persona, es gracias a Dios que nos permitió y nos dio la gracia de poder hacer eso. Nos dio que nos naciera el poder darle un peso, una comida, un abrazo, lo que sea. ¿Se entiende? Seguimos. Espero que me puedan entender. Resumen, es Dios quien infunde en el ser humano el tener piésemos en ellas. Buenas obras, las cuales Dios preparó de hechura suya, que también Escuchen, preparados en Efesios. Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano. En resumen, es Dios quien infunde en el ser humano el tener fe y hacer buenas obras. Señor, yo cada vez que escucho, y esto es algo que lo voy a decir del corazón, porque me da como esta alegría por dentro, decir, Señor, gracias. Es que te vas a dar cuenta cuando es católico la persona, porque tienen la misma mentalidad, no van a inventar una cosa u otra, no, es lo mismo. Mira, yo no había llegado hasta aquí, te lo digo, del debate, o sea, no lo había hecho. No lo había, o sea, y mira, o sea, es que, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias. Pero es la persona con el libre albedrío que Dios... Espera, aquí va. Espérame, esto es muy bueno. Esto que va a decir... esto es muy bueno. Mencionó libre albedrío y ya yo sé por dónde va. Esto es un detalle muy bueno que quiero que le presten atención. Sí, Dios creó todo, infunde esto para que tú y yo hagamos todas estas buenas obras y nos los pone en el corazón, pero ¿por qué nos justifican? Porque nosotros tenemos libre albedrío. ¿Qué es esto? Nosotros decidimos si hacer o no hacer estas cosas. Y por esto es que son válidas. Por esto es que se toman como parte de nuestra justificación. Porque sí, tener fe te lleva a hacer buenas obras. Pero si tú no la haces la obra, ¿qué pasó? ¿La hiciste? No, no la hiciste. Si tú te quedas sentado en tu casa, aquí, nada. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Escuchen arriba, por favor. Tener fe y hacer buenas obras, pero es la persona con el libre albedrío que Dios le dio quien al final de su vida decidirá si tiene o no tiene fe y si hace o no hace buenas obras. ¿Se entendió? Quiere decir que la fe sola no te salva. Quiere decir que la obra sola no te salva, sino las dos. Pero las dos en conjunto, entendiendo que no eres tú, sino es gracias a esa gracia infundida por el mismo Dios. ¿Se entiende? Mire, ven que estas dependen de esta también, de la gracia, porque sin gracia estas no sirven para nada. Ahora, ¿puede inicialmente una persona tener una fe verdadera y no hacer buenas obras? Sí, y esto lo afirma la misma escritura en 1 Corintios 13. Espera, vuelvo a la pregunta. ¿Hacer buenas obras? ¿Puede inicialmente una persona tener una fe verdadera y no hacer buenas obras? Puede iniciar y escuche la pregunta para que no vaya a levantar calumnia. ¿Puede inicialmente una persona tener fe y no hacer buenas obras? Esa fue la pregunta. ¿Puede inicialmente una persona tener una fe verdadera y no hacer buenas obras? Sí. Y esto lo afirma. Y la respuesta es sí, sí se puede. Sí se puede, porque todos hemos pasado por ahí. Todos. Exageradamente, todo el que hoy se considere cristiano, especialmente católico, ha pasado por ahí, porque ha habido un proceso de conversión en la vida. Porque tú dices creer, pero de una vez tú no vas a comenzar a hacer. Eso es normal. O sea que eso es un proceso de la vida entera. No un ratico, no hoy. Ya yo mañana me transformé, yo me convierto hoy, ya mañana tengo un... No, es la vida entera el proceso. Afirma la misma escritura en 1 Corintios 13:2. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase las montañas y no tengo amor, nada soy. Ahora, ¿a cuál amor se refiere? 13:12. Me encanta 1 Corintios 13. La leanla, que es muy hermosa la lectura del amor. Pero ¿a qué se refiere cuando dice y no tengo amor? Nada soy. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Escuchen. Quiere aquí Pablo a la caridad, es decir, se refiere al amor de la caridad, es decir, el dar, ofrecer. Al amor al prójimo, especial. Amor al prójimo. O sea, es que
wow, enseñanza católica, señores, es que no hay pérdida. Es que cuando usted estudia el catolicismo, mire esto que le voy a decir, mire. Es que si usted es un católico formado, de verdad, conscientemente formado, usted, lo último en su vida que usted va a hacer es hacerse protestante. Es lo último. Porque cuando tú entiendes que la gracia de la iglesia, cuando tú entiendes la autoridad que Dios dejó en la iglesia, cuando tú entiendes que la Eucaristía está aquí en la iglesia católica, que es el mismo Cristo, cuando tú entiendes el sentido de todo esto, mi hermano, mire, lo último que usted hace es hacerse protestante. Es que usted ni se va a hacer protestante. Usted prefiere mejor, señor, esto va a sonar feo lo que voy a decir. Usted prefiere mejor ser ateo y no protestante. Cuando tú eres un católico bien formado. Porque no tiene sentido el protestantismo. No lo tiene. Y recuerdo que esto tuve una discusión con un amigo mío que me decía que él lo estaba orando para que yo encontrara la verdad. Y yo le digo, pero a ver, ¿de qué verdad tú me estás hablando? De las opiniones de ustedes, donde ustedes creen en un bautismo, otros no creen en el bautismo de niños, unos sí, otros no, unos creen que pueden rebautizarse según la iglesia. O sea, yo no, de verdad, yo lo digo de todo corazón, yo no pudiera ser protestante, aunque quisiera, no pudiera. Mira, que esto es muy feo, ¿eh? Aunque yo diga me voy a lanzar y me voy a tirar, no pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay concepto de verdad en el protestantismo. No existe. No existe un concepto de verdad. Tú le preguntas, como dice el padre Manuel Carreira, ¿creen en la Biblia? Sí. ¿Por qué creen en la Biblia? No tienen... ¿por qué palabra de Dios? ¿Cómo lo sabe? No hay respuesta. No existe. Son cosas básicas. O sea, cosas que mira, hay que tener un máster para ignorar todas las cosas, todas las preguntas que están en la cara de uno, que necesitan respuestas para seguir creyendo y usted querer seguir siendo protestante ignorando esas respuestas. O sea, como por ejemplo, la Biblia, ¿quién hizo la Biblia? Fue la Iglesia Católica. Concilio de Hipona, año 395 aproximadamente. Búsquelo. No quién la escribió, para que no me vean con eso. ¿Quién la hizo? La Iglesia Católica. Fue el que juntó todas las cartas y dijo, esto es palabra de Dios. Y aquí se quedó, punto. Y cerró el canon hasta ahí. Fue la Iglesia Católica que hizo esto. En la Iglesia Católica que le da sentido a mucho de lo que está escrito en la Biblia. Ha sido la que le ha dado el sentido, lo que había de creer. Fue en la Iglesia Católica que se quedaron los primeros apóstoles guiados por Cristo y que siguieron de generación en generación a través de la sucesión apostólica. Señores, hay muchas cosas que usted no puede ignorar, de verdad. O sea, que usted tiene que tener una barrera que ya, vuelvo y repito, ya para mí esto no es algo de ignorancia, esto es algo espiritual ya. El usted no querer ver lo hecho, claro, es algo espiritual, o sea... especialmente al más necesitado. Por lo tanto, también habla de un tipo de amor al prójimo, especialmente al más necesitado. Por lo tanto, también habla de un tipo de justificación final por medio de obras y no solamente de fe. Bien, ahora quiero hacerle en este debate a mi estimado Oscar la siguiente pregunta. Viene pregunta. ¿Por qué cada vez que la Biblia habla del juicio final se hace en términos de obras y no solo de fe, como lo afirma 2 de Corintios 5:10? Espérate, dale para atrás, DJ. Oscar, ¿por qué cada vez que la Biblia habla del juicio final se hace en términos de obras y no solo de fe, como lo afirma 2 de Corintios 5? Ay, mi madre, loca. No, mira, esto es verdad. Escuchen Corintios 10. Esto dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras... ¡Pum! ¡Se acabó el debate! ¿Ven cuando dije, estas son las cosas que acaban con esta cuestionante que no tiene sentido de ser un debate? Es que no tiene sentido.
Porque tú y yo vamos a ser juzgados a según lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, ¿cómo dice un protestante que las obras no tienen nada que ver? Que no sirve para nada las obras. O sea, tú te puedes condenar gracias a tus obras, pero no te puedes salvar. Bro, pero me voy a parar. No puedo. Es que no puedo. No puedo, loco, no puedo. Rigo, sigue. Estaba en el cuerpo, Ya casi sea terminamos, bueno o casi malo. terminamos. Ojo, que aquí San Pablo dice lo que haya hecho y no lo que haya creído. ¿Qué es lo que dice San Pablo? O malo. Ojo, que aquí San Pablo dice lo que haya hecho y no lo que haya creído. Le voy a dar para atrás. Yo necesito darle para atrás para que usted escuche todo de En nuevo. términos de obras y no solo de fe, como lo afirma 2 de Corintios 5:10. Esto dice 2 de Corintios 5:10. Miren, si usted puede, gracias a lo que usted hace o deja de hacer, condenarse, no te vas a poder salvar. Es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, es que lo tiene, bro. O sea, no hay forma de tú decirme a mí que no es así cuando Dios te va a juzgar por todo lo que tú hiciste y lo que dejaste de hacer. No por lo que creíste o por lo que dejaste de creer. Que dejar de creer también es una acción, pero bueno, no están preparados para ese tema todavía. No todos están preparados para ese tema. Pero escúchenlo una vez más. 2 de Corintios 2:10 dice. 2 de Corintios 5:10. Esto 5:10. dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Reciba según lo que haya hecho. Escucha, según lo que haya hecho, no según lo que ha creído. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ojo, que aquí San Pablo dice lo que haya hecho y no lo que, haya, creído. Esperemos que Oscar en su refutación conteste esta pregunta. Ahora, ¿podemos nosotros ser justificados por medio de las obras? Claro que sí. Y esto se prueba mediante 2 vías, con la Sagrada Escritura y con la Sagrada Tradición. Y eso es algo que a mí me encanta de este debate con Rigo, que no solamente te lo demuestra con lo que enseña el magisterio o lo que enseña la Iglesia Católica, te muestra qué enseña verdaderamente la Iglesia Católica, que esto es vital para cualquier debate. Tienes que enseñar qué enseña la Iglesia Católica, ya que el protestante se hace un muñeco de paja de lo que él cree que la Iglesia Católica enseña, que eso es una falacia, eso es mentira, y toda mentira es del maligno. Entonces, lo que enseña la Iglesia Católica, lo que enseña la Biblia, dónde se encuentra esa enseñanza en la Biblia y cómo la historia, el magisterio, la sagrada tradición lo ha creído y lo ha enseñado. No hay forma, es que no existe forma de... Hermanos, está de más decir que si yo pruebo en este debate con tan solo una cita bíblica que las obras sí nos justifican al creyente, la premisa protestante de la sola fe caería por la borda y este debate habría terminado. Espera. ¿Cómo fue, Rigo? Cita bíblica, es decir que sí con la Sagrada Escritura y con la Sagrada Tradición. Hermanos, está de más decir que si yo pruebo en este debate con tan solo una cita bíblica que las obras sí nos justifican al creyente, la premisa protestante de la sola fe caería por la borda y este debate habría terminado. Vamos a probar. Este debate habría terminado. ¿Cómo habría terminado el debate? Solo si existe una sola cita que pruebe fe y obras, se acabó el debate. O sea, no hay más nada que hablar. Dice. Lo primero con la Sagrada Escritura. Y el primer testigo que quiero traer a colación, que así lo confirma, es el autor del libro de Proverbios, que en Proverbios 10:16 nos dice, con sus obras el justo se gana la vida. Se acabó el debate. Se acabó el debate. A ver, yo te lo juro, yo no sé de dónde va a sacar Oseguera para... Ya, yo te lo puedo adelantar. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Va a salir con un reguero de cosas que el católico cree, que sí, que la sobra, que va a mencionar un montón de textos que fe, que es la fe y que gracias a la fe. Eso lo cree el católico, que es gracias a la fe. Gracias por eso, perfecto. Pero, ¿y la sobra? ¿Qué fue lo que acaba de mencionar Rigo? Pregunto, ¿con qué se gana la vida el justo? Con sus obras. No dice solo con su fe.
con sus obras. En ninguna parte de la Biblia dice solo fe. La única parte donde lo dice es en Santiago y tiene un no por delante. No solo con la fe. Ahora vayamos al Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, que en Romanos Viene. 2:13 Yo pensé que iba a citar a Santiago. nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante No son aquellos que escuchan, no son los que creen, no son los que solamente están ahí escuchando el bonito mensaje, sino cuáles, Rigo. Dios, sino los hacedores de la ley, que Se acabó. A ver. A ver. Wow, Dios mío, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, porque yo sé que hay muchos hermanitos separados por ahí, Señor, que necesitaban y necesitan escuchar esto. Gracias, Señor, por bendecir a Rigo con esos dones espléndidos. Gracias, te agradecemos, Padre. Gracias por este debate, gracias por esta enseñanza, gracias, porque yo sé que hay personas de aquel lado, aunque usted no lo crea, aunque yo me ría, aunque yo me exalte, es que yo vivo y me enamoro cada día más, que doy una página para la izquierda, que oigo un debate, que oigo una conversación, que oigo todos los días más me enamoro y aprendo algo nuevo más de la Iglesia Católica. Y todos los días más digo, no sé cómo existe el protestantismo. No lo sé. Yo sé el por qué. Porque queremos tener una fe sentimentalista. Sentimiento por acá, que se siente bonito, que yo me siento. Habla con un protestante. Date cuenta que a la hora que te lo va a preguntar, la hora que te lo va a expresar, te va a decir, es que aquí se siente diferente. Y todo es el sentir. Aquí no se vino a sentir. Y se vino a hacer lo que había que hacer, punto. Se acabó. serán justificados. ¿Cómo? Pregunto, los hacedores de la ley, que serán justificados. Pregunto, según este texto, ¿quiénes dicen que serán justificados? Los hacedores, es decir, de la los ley. que obran. Los hacedores de la ley. ¿Cuáles lo que obran? ¿Quiénes lo que hacen? No los que creen, no solo los que creen, los que hacen. Porque una fe sin obra es una fe muerta. Por lo tanto, las obras sí justifican. Otro pasaje bíblico que nos demuestra que las obras también justifican a los creyentes es la ya muy conocida cita de Santiago 2:24. Santiago 2:24, que incluso hasta Martín Lutero quería sacar el libro de Santiago. ¿Qué cosa, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo es? La ya muy conocida cita de Santiago 2:24. Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una vez más. Que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe. La fe justifica, sí, pero no solo la fe. Hermanos, este es el único texto bíblico que habla de la sola fe y no es precisamente para avalarla, sino más bien para reprobarla. Es que no existe, no hay. Señores, por favor, wow. Vamos a creer nosotros más que los primeros cristianos que estaban al lado de los apóstoles, que recibieron la enseñanza ahí, calentita, fresquecita del mismo Cristo. ¿Usted va a saber más que ellos? De cómo era la cosa. Pregunto, porque es que a veces yo siento como que estamos ignorando la cosa obvia. No se puede, usted no puede saber más que Pablo ni que Pedro, que recibieron de Cristo lo que había que creer y cómo había que creerlo. Y ellos se lo enseñaron a unos apóstoles, y esos apóstoles a otro, y eso a otro, y eso a otro. La historia está ahí, búsquela. Por eso yo siempre, cada vez que tengo una conversación o un debate con una persona que pone mucha objeción, que ojo, hay un error que se comete en el mundo protestante, es querer saltar de punto tras punto, tras punto, tras punto, sin ni siquiera conocer la autoridad de la iglesia. Primero usted tiene que conocer cuál es la iglesia que Cristo fundó. Saber si esa iglesia tiene autoridad. Y si tiene autoridad para hacer todo lo que enseña, entonces el resto está de más. O sea, después de que tú reconoces que Cristo sí funda una iglesia y que esa iglesia la dejó en manos de sus apóstoles y que esa iglesia siguió hasta el día de hoy, después de que tú entiendes la autoridad que tiene esta iglesia, todo lo demás es secundario.
todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que haga o diga esta iglesia tiene la autoridad avalada por el mismo Cristo que fue el que la fundó. Claro, que han habido gente que han intentado en la historia hacer cosas malas. Sí, porque que el maligno no está amarrado en un palito. El maligno quiere derrochar la iglesia y es desde adentro. ¿O ustedes creen que qué hace más ruido? ¿Qué hace más ruido? Que por esto siempre oigo la misma objeción. Un padre que abusó o un sacerdote que hace más ruido. Lo del sacerdote. ¿Por qué? Porque no se supone que un hombre que supuestamente, digo yo, ¿verdad? Supuestamente sea de Dios, haga cosas como esta. Por eso hace más ruido, porque es una persona que debe de ser un ejemplo santo para los demás. Pero ¿qué pasa? Señores, el maligno también anda suelto y se nos olvida esa vaina. Ahora, el porque esta persona haga esto, todos son malos. O sea, quiere decir que cuando un padre lo hace, padre de familia lo hace, todos los padres de familia no sirven. No. O cuando lo hace un pastor, ningún pastor sirve. No. Lo mismo entonces de este lado. Pero claro, este pesa más. Hace más ruido. Pero es por lo que te estoy diciendo, por la consecuencia que viene detrás. Pero claro, esto es otro tema. Lo que yo quiero que tú entiendas es que la forma de aprender y de buscar, primero es buscar cuál fue la iglesia que Cristo dejó. Ver si dejó una iglesia. Si no la encuentra en la Biblia, está bien, no me da con lo que está en la Biblia. Ok, vámonos a la historia. ¿Qué creían los primeros padres apostólicos? Como le llamamos, los primeros discípulos de los apóstoles, que son los padres apostólicos. ¿Qué creían? ¿Qué enseñaban? Si estas personas creían y enseñaban cosas que esta iglesia que se dice llamar, iglesia católica, que se dice llamar la iglesia de Cristo enseña, ¿no será porque es la iglesia de Cristo? Pregunto. Pero que se corrompió. ¿Cuándo se corrompió la iglesia de Cristo? O sea, Cristo es mentiroso cuando dice que ni la puerta de la de prevalecerán sobre ella. No, Cristo no es hombre para mentir, no se ha corrompido. ¿Ha habido intento de corrupción? Sí, muchos, muchísimos. Y déjame decirte algo que va a ser más triste todavía. Y los que faltan. ¿Pero qué dijo el Señor? Falsos profetas aparecerán, muchos se disfrazarán de lobo disfrazado de oveja, engañarán a muchos, lo llevarán, pero el que persevere hasta el final se salvará. Lo dijo Jesús, eso no es nuevo. Pero que eso no es nuevo. Lo dijo Jesucristo. No era un invento de él. No fue que ese día él se levantó como con ganas de decir una poesía. No, es que era algo que iba a pasar y que estamos viviendo. Y que al final te lo digo de todo corazón. El maligno le hace mejor derrumbar o derricar o lo que tú quieras o quitar cualquiera de los que estén en el tope de la iglesia católica, porque tras de este vienen muchos más con él. Por eso es que somos muy atacados, no es por otra cosa. Si no, pregúntate por qué los satánicos, los brujos, toda esa gente viven atacando a esta iglesia y las demás yo no he visto que la ataquen. ¿Por qué? Pregúntatelo solamente. Y me dices la respuesta después en los comentarios. Noten ustedes que en este texto se habla de personas que eran creyentes, por lo que eran personas que ya habían sido justificadas previamente. Claro. Aún así, habían dejado de hacer buenas obras. Por eso luego Santiago los reprende para que vuelvan a obrar, demostrando esto el punto católico de que la justificación sí es un proceso progresivo que debe mantenerse toda la vida y que la justificación final para un cristiano es por medio de las obras y no solo por la fe. Tan es así que en el juicio final seremos juzgados por nuestras obras. Pero escuche, y no solo por la fe. No quiere decir que la fe no nos justifica. No solo la fe nos justifica, también las obras. Porque es que esto hay que decirlo mucho porque el protestante cree que el católico enseña que es las obras. No, es obra y fe y obras. No una o la otra, es una y la otra. Y esto lo afirma el apóstol Juan en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Ay, ¿cómo se sale después de esto? ¿Cómo? Explíquenme cómo. Pregunto, ¿de acuerdo a qué serán juzgados los muertos según Apocalipsis? Según sus obras. No dice según sus obras. Y van a ser justificados según sus obras. Y van a ser juzgados según sus obras. Y el último día nos juzgarán según lo que hayamos hecho, lo que hayamos dejado de hacer. O sea, ¿está claro?
2 más 2 son 4. O sea, un solo su fe. Otro pasaje que habla de la justificación por obras es el caso de la prostituta Rahab, según Santiago ok. 2:25. Asimismo, también Rahab, la prostituta, no fue justificada por Muy obras, bien. no fue justificada por obras cuando Mm, recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es a modo pregunta. ¿No fue Rahab justificada por obras cuando envió a los mensajeros por otro camino? Sí, claro que sí, eso lo enseña la Biblia. Pregunto, ¿por qué fue justificada Rahab? Por obras, no Por dice obras. solo por fe. Finalmente, un pasaje que muestra que la fe sola no No salva es es Romanos 13:11. ay, 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 ay. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, aquí se Mira, aquí le voy a dar un punto. No está tan claro pero se ve lo que quiere decir, que ya es tiempo de despabilarse, porque ya estamos más cerca lo que creímos. demuestra que la salvación no se da solo con creer, sino que tenemos que actuar. Un punto a favor de que no se entiende tan claro este no se entiende tan claro, la verdad, o sea, tan, no para mí el católico, porque el católico es según cómo piensa el protestante. Te digo que me ha costado entender cómo piensa un protestante. He tenido que meterme en su mundo muchas veces para poder entender su forma de pensar y, y te juro, es una forma muy sentimentalista a veces de ver la fe y de entender la fe. Y todo es un sentimiento, todo es un yo me siento bien, no me siento bien. Es como que no. Bueno, Conclusión, la fe siempre debe de ir acompañada por las buenas sombras, porque de muy lo bien. contrario se convertiría en una fe muerta y con una fe muerta Nadie. nadie ve a Dios. Bien, Y esto sí es verdad. O sea, ni una probado fe. con la escritura que la fe y las obras son necesarias para la Ok. justificación final de un creyente, vamos a la tradición. ¿Creyó el Ay, papá Dios. Ahora vamos a la tradición. O sea, escuchen. Demostramos la gracia. Demostramos que la fe nos justifica. Demostramos que las obras justifican. Pero todo esto, ¿se ve en algún lugar? ¿Todo esto está por algún lado? ¿Alguna persona durante los primeros 1500 años lo creía, lo enseñaba? Vamos a la tradición, dice Rida. cristianismo primitivo en la sola fe? De ninguna manera. De hecho, es históricamente comprobable que los cristianos más antiguos somos los católicos y los ortodoxos, Muy y bien. ninguno creemos en la sola fe, por lo que dicha doctrina no es más que una invención moderna de Lutero que no creyeron ni practicaron los primeros cristianos, y a las pruebas históricas me remito. Diga, Vayamos diga. primero al siglo Vamos al siglo ¿cuál? V con Siglo quinto. Siglo quinto. 500 años después. Ni pensaba el protestantismo nacer. Ni siquiera existía una división entre ortodoxos y católicos. Siglo quinto. Era una sola iglesia. Una. Dice. el doctor de la Iglesia San Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona dice. que en su obra sobre la gracia y el libre albedrío nos dice, y de aquí nace otro problema de no poca importancia que con la gracia de Dios hemos de resolver. Si la vida eterna se da a las buenas obras, como con toda claridad lo dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quiere decir que no era un invento de los católicos? ¿Quiere decir que no fue la Iglesia Católica que se lo inventó hace 2 días? Como muchos protestantes creen, sino que ya desde hace más de 1000 años se cree lo mismo, más de 1500 años se cree lo mismo. Sí, porque la iglesia tiene 2000 años casi, por si acaso. Y en el año 500 San Agustín dijo esto, pero no solamente San Agustín, hay otros antes de San Agustín que hablaba. ¿Lo va a mencionar Rigo? Vamos a ver. En el siglo IV, el padre Siglo cuarto, Padre oriental Oriental, San Juan Crisóstomo Crisóstomo. Me encanta San Juan Crisóstomo. en su homilía sobre el Evangelio de Juan 31:1 nos dice, aunque se haya dicho aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, todavía ni siquiera de esto afirmamos que la sola fe es suficiente para la salvación. Siglo V, 500 años San Agustín, 400 años Crisóstomo.
ni aún decir que creer en Cristo, aún que tú digas que tú crees en Cristo, ningún cristiano puede decir que solo el decir creer ya es salvo o que es suficiente para la salvación. Nadie. ¿Por qué? Por esto. Fuera de esto afirmamos que la sola fe es suficiente para la salvación. En el siglo III, el escritor Siglo III. Y vamos bajando. 500, 400, tercero. Escuchen. eclesiástico oriental Orígenes de Alejandría, en su obra de Príncipe Orígenes de Alejandría. Y yo sé que por ahí van a salir muchas personas diciendo, no, pero Orígenes era un... que malinterpretó las escrituras y por eso se... No es por eso. Escucha lo que él creía de este tema. ¿Qué es lo que queremos enseñar? Prefacio 5 dijo: la enseñanza apostólica es que el alma, teniendo una sustancia y vida propia, será luego de su partida del mundo recompensada de acuerdo con sus merecimientos. Será recompensada de acuerdo con sus merecimientos, pero ¿merecimientos de qué? Siendo destinada a obtener la herencia de vida eterna y bienaventuranza, si sus obras lo han procurado. ¿Si su qué? ¿Si su qué? ¿Si su qué? De vida eterna y bienaventuranza, si sus obras lo han procurado. Orígenes de Alejandría. Orígenes. Ay. Pero hay más. Existen, o sea, tenemos más todavía. O sea, hablamos del 500 años, el año 400 ya mostramos que había uno, el año 300, antes de Constantino ya Orígenes está hablando de eso. Pero hay más. Escuchemos. Finalmente, en el siglo II, un padre apostólico, San Justino Mártir, en su primera... San Justino Mártir. Estudien la vida de San Justino Mártir. Les va a encantar. Yo sé que a los protestantes, si les leen, les va a encantar. Habla muy claro él. Igual que Ignacio, igual que Cipriano. Habla muy claro. Tienen que estudiar esas vidas para que puedan cambiar un poquito. Apología 12.1.2 dijo: nosotros somos vuestros mejores auxiliares y aliados para el mantenimiento de la paz, pues profesamos doctrinas como la de que no es posible que se le oculte a Dios un malhechor, un avaro, un conspirador, como tampoco un hombre virtuoso, y que cada uno camina según el mérito de sus obras. Ya yo no quiero ni seguir. Ya yo no quiero seguir porque por la sencilla razón de que ya vimos siglo V, siglo IV, siglo III, siglo II. Señores, despierten, por favor. Que no es un invento católico. Que fue Cristo mismo que lo enseñó. Y sus apóstoles se encargaron de seguir enseñando esto. Los primeros 500 años. No ha cambiado en nada la doctrina católica, de por Dios, no. No ha cambiado. Ah, pero que eso no está en la Biblia. Dios mío. ¿Cuánto yo he escuchado eso, de por Dios? No, pero eso yo no lo encuentro en la Biblia. Eso es otra cosa. Que tú no lo encuentres, que tú no lo veas, que tú no sepas distinguirlo, no quiere decir que no esté. O que no se enseñó. O que no es así. Dios mío. Vamos a terminar con Rigo. Y ya vamos. Al castigo o a la salvación eterna. Conclusión. La sola fe protestante que viene a defender Óscar en este debate no es más que una invención moderna y antibíblica de Martín Lutero. ¿Qué? No es más que una invención moderna y antibíblica de Martín Lutero. Espérate. ¿Que la sola fe qué es? ¿Qué es la sola fe qué es la sola fe? Este debate no es más que una invención moderna y antibíblica de Martín Lutero. Antibíblica. Invención moderna de Martín Lutero, que vino en el año 1500 con su reforma protestante, con sus 99 tesis colgada en un lugar que ni siquiera criticaba ni enseñaba la mitad de lo que creen los protestantes de hoy en día. Martín Lutero era más católico que cualquier protestante de hoy en día, ¿eh? Al final era sacerdote católico. Rebelde, sí. Que lo llevaron a ahogarse en su propia rebeldía y su propia soberbia, sí. Y de ahí fue su excomunión, sí. Por las cosas y herejías que enseñaba, sí. Pero yo te puedo apostar, como que me llamo César Corniel, que no hay un solo protestante hoy en día que crea la mitad de lo que creía Martín Lutero. No existe. Un luterano. Y no todos luteranos. No todos. Y solo puedo apostar que eso es malo apostar.
Pero en este caso no existe. Que no fue enseñada ni practicada por los primeros cristianos, como acabo de demostrar. Valga recordar que no en vano Lutero, en su suma arrogancia, llamó a la Carta de Santiago como carta de paja, ya Eso que es así. contradecía su Eso es así. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que él enseñaba. ¿Qué era qué? novedosa y herética doctrina de sola fide. Por lo tanto, aquí vemos que los que dicen ser sola escritura, al final terminan sin escritura, y que los que dicen ser sola fe, al final terminan teniendo fe, pero no en las enseñanzas de Cristo en la Biblia, sino más bien en las enseñanzas cerradas de los mal llamados reformadores, que Au. lejos de reformar, terminaron deformando la fe cristiana y arrastrando con ello el error a una gran cantidad de cristianos incautos. Wow, qué triste, bro. O sea, eso es muy triste, bro. Eso es una realidad triste. Por eso, cada vez que, y esto lo digo en serio, cada vez que yo hago este tipo de debates, o veo este debate, o reacciono, y veo que es tan clara la realidad, la veo tan clara que me pone triste porque yo digo, wow, hay tanta gente condenándose por 2 puntos de vista. Por 2 cositas. 2 cositas solamente. Pero bueno. Quiero cerrar esta ponencia con la siguiente frase del mismo Martín Lutero, que dijo: si perdemos la doctrina de la justificación, simplemente lo hemos perdido todo. Bueno, pues hoy, señor Oscar, lo han perdido todo. Un minuto de silencio Dios. para la sola fe que hoy ha muerto. Muchas gracias. Me voy. Antes de que tú me vayas a preguntar, pero ¿por qué tú no reaccionaste a Oseguera y toda la cosa? Bueno, porque es lo mismo que todos los protestantes van a decir. Él va a hablar acerca de la fe, va a citar un montón de versículos sobre la fe y que la fe nos justifica y la fe nos justifica y la fe aquello y la fe lo otro. Sí, pero es que el católico cree en eso. Lo que el católico no cree que es solo la fe lo que nos justifica, sino también las obras nos pueden justificar. Pero claro, no es una o la otra, son las dos. Quiero despedir este video con una pregunta que le hizo Rigo Ardon en el momento de preguntas y respuestas, que creo que es una pregunta que literalmente destruye todo. O sea, mira esto. Mira. Pregunta es la siguiente. Mi estimado Oscar, ¿puede una persona pagana ser justificada y salva sin necesidad de tener la sola fe en Cristo Jesús? Mira. Yo sé que muchos protestantes en esta parte del video, todos condenaron a esa persona. Pero para que tú te des cuenta que la mentalidad protestante es antibíblica, yo quiero que tú escuches la respuesta del protestante y luego escuches lo que dice la Biblia acerca de esta pregunta. Por favor, presta atención. Pregunto otra vez, o sea, repito, Oscar, ¿puede una persona pagana ser justificada y salva sin la sola fe en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendió la pregunta, hermano Oscar? Sí. Bueno, en cuanto comience a Escuchen, hablar, por pongo favor, el cronómetro, tiene 2 por minutos favor, para escuchen. responder. Escuchen, por favor, la respuesta. Escuchen. Claro. Una persona que no ha creído en Cristo no puede ser justificada, porque Ok. la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que hay que creer para poder, pues, ser salvo. ¿Ven lo que les digo? Que es como una... Ellos leen un versículo, sacan su propia interpretación de este versículo y ya. Ok, entonces, no, es un pagano no puede ser salvo, no puede ser justificado. Y ahí estarían diciendo todos los protestantes, aleluya, gloria a Dios, eso es así, Él es un iluminado por el Espíritu Santo. Ahora, si ese pagano cree y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, pues es salvo, es justificado. ¿Ven lo que estoy...? Aquí se da de notar lo que yo estoy diciendo o lo que estamos tratando de mostrarles, de que el protestante es puro sentimentalismo. No es suficiente decir
yo creo en Cristo. No es suficiente creer. ¿Por qué? Como dice Santiago, los demonios, tú crees y haces bien, pero los demonios también creen. Los demonios creen que Cristo es Dios. Y más que ustedes. Los satánicos, los brujos, toda esa gente. No basta con creer. No basta con creer. No basta. No basta con decir Señor, Señor. No basta. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero César, y entonces la respuesta de la pregunta ya va. Pero de lo contrario, no puede ser justificado. La palabra de Dios dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que es la pregunta? Eso no fue lo que te preguntaron. Esa no fue la pregunta. Entonces, la pregunta de Rigo Ardón no tiene sentido. Sí tiene mucho sentido. ¿Puede una persona solo, un pagano, solo con la sola fe ser justificado? ¿Puede? O sea, yo no le veo ningún sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos eso. Y como ya mencionamos, Bueno, a ver, aquí él es muy coherente, lo dice claro. Nosotros, ¿quiénes nosotros? Los protestantes no creen en eso. Pero eso no es lo que Cristo enseñó. Eso no es lo que la iglesia de Cristo enseñó a sus apóstoles. Eso no es lo que la iglesia católica enseña. Escucha. la fe, la verdadera fe, una fe viva, va a producir obras. Sentimentalismo puro y duro, te estoy diciendo. Y si ese pagano se arrepiente, se arrepiente. Pero arrepentirse no es un hecho, no es algo que él tiene que hacer. No es una obra arrepentirse. si ese pagano reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, pues va a ser salvo y va a ser justificado delante de Dios. Esa es mi respuesta. Escuchen, la pregunta es, ¿tiene que creer un pagano para ser salvo? Respuesta de Rigo Ardon dice. Esta refutación a la respuesta. ¿Está listo, Rigo? Listo. Listo. Cuando comience a hablar, pongo el cronómetro. Dice, respuesta final. Bien. Bueno, hermanos, ustedes escucharon a mi estimado Oscar. Él dijo que no, que un pagano no puede salvarse ni ser justificado si no tiene fe en Cristo. Un pagano no puede ser justificado ni salvarse si no tiene fe en Cristo. ¿Y qué hacemos con aquellos que viven en el Amazonas, que ni tú ni yo hemos ido a predicarles? ¿Qué hacemos con aquellos que viven en una zona donde nadie va a entrar? Con esos que nacieron siendo de otras religiones sin que nadie le ha ido a predicar de Jesús. ¿Qué hacemos con esas personas? Pero la respuesta, César, ¿cuál es la respuesta de la Biblia? ¿Qué es lo que va a decir Rigo? Escuchen, por favor. Estimado Oscar, respuesta equivocada. Pues una persona pagana que no tenga fe en Cristo sí puede ser justificada. ¡Herejía! ¡Eso es mentira! ¡Ustedes son demonios! ¡Ustedes enseñan doctrina de demonios! ¡Ustedes los católicos! ¡Eso no es bíblico! ¡Uah! Psst, tranquilo, escucha lo que dice ahora. Y por ende salva, pues esa persona será juzgada no por la fe en Cristo, No sino por la su fe, conciencia sino y su por obrar. su conciencia. Esto lo inventó. Será juzgada no por la fe en Cristo, sino por su conciencia y su obrar. Pero César, ¿de dónde ustedes sacan esto? Porque eso no es bíblico. Seguro. Escucha. No por la fe en Cristo, sino por su conciencia y su obrar. ¿Esto lo invento yo? No. Escritura en boca del apóstol San Pablo en Romanos 2, 14, 16. Romanos 2, 14, 16 dice, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley, se está dando a sí mismos una ley y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Lo demuestra también la conciencia que habla en ellos cuando se condenan o aprueban entre sí. Así sucederá el día en que Dios, según el Evangelio, juzgará por Cristo Jesús las obras secretas de los hombres. Se acabó el debate. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de las cosas que estoy diciendo? Díganme por favor que sí se dan cuenta, por favor. Díganme que este debate por lo menos le abrió un poquito la mente de dar cabida a lo que estamos hablando. Para un protestante es imposible, pero para Dios no hay nada imposible.
Porque vuelvo y repito, cuando a aquella persona no se le habló de Cristo y nunca creyó en Cristo, entonces ¿qué hacemos con esta persona? ¿Lo vamos a condenar? Pero si fue una buena persona, si honró a su padre y a su madre, si cuidaba de su familia, si fue consciente de todo lo que hacía, o sea, ¿qué hace? Pero, señores, abramos los ojos. Abramos los ojos, démonos cuenta. Esto lo hago con todo el amor del mundo. De verdad, miren. Y esto, aquí hago una pausa y cambio radicalmente todo. Agradezco a todo el que esté viendo este canal, a todos los que han apoyado, a todos los que han seguido este canal, que apenas está comenzando. Esto de debates entre protestantes y católicos, la verdad es que no va a ser muy seguido. La verdad, lo digo de todo corazón, por dos razones. Primero, porque el motivo de iniciar este canal, si bien es cierto, fue evangelizar para aquellos que tenían pues errores, como los protestantes, si bien es cierto fue ese el motivo, fue lo que me inspiró a comenzar por muchos amigos que se hicieron protestantes y que siguiendo su propia verdad, no la verdad de Cristo, su propia verdad, pues cometieron ese error de hacerse protestante. Pero este canal está más inclinado a ayudar a nuestros hermanos católicos a permanecer en la verdad, a ver la verdad, a encontrarse con la verdad y sobre todas las cosas a disfrutarla, a entenderla, a amarla. Para esto fue creado este canal. Así que, de verdad, gracias a todos por estar. Gracias por quedarse hasta este momento. Y nada, los leo debajo a todos en los comentarios. Cualquier duda, inquietud, lo que ustedes tengan, opiniones. Trato siempre de comentarles a todos, de responderle para atrás. Pero recuerden, ustedes son más que yo y mi tiempo es un poquito reducido. Pero bueno, vengo con más contenido, venimos con mucho más live y dicho sea de paso, cuéntenme a qué hora sería bueno para ustedes hacer un live, una cosa, algo así, porque quiero conectar más con todos ustedes porque este es el fin del canal. Muchísimas gracias a todos, nos vamos a ver en la próxima y hasta luego. Chao, chao.